que están a través de las redes se den cuenta que usted es el Señor. A los tesalonicenses, aleluya. Hemos llegado al capítulo 2, verso 12. Hoy vamos a leer y a recibir de parte del Señor su enseñanza en el versículo 13. Solamente vamos a abordar un versículo esta noche para poder, hermanos, hacer como la separación del tema que se ha venido dando hasta el miércoles pasado y abordar el tema que el otro miércoles nos deja una gran enseñanza en lo que resta del capítulo 2, después del verso 13. Esta noche leemos el versículo 13, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Vamos a orar esta noche y le decimos: Señor, alabamos y bendecimos su nombre. En esta hora nos hemos gozado porque nos ha permitido, Señor, ser parte de esa alabanza que llega hasta el trono de su gracia. Señor, no tenemos nada con que pagarte, pero hoy, con corazón alegre, Señor, nos hemos presentado y así también le pedimos que nos permita ser, Señor, edificados a través de su palabra. Señor, hable no solamente en nuestra vida, sino llegue más allá a aquellos hermanos, hermanas, a los amigos que están a través de las redes, para que puedan comprender, Señor, de que usted sigue hablando hasta el día de hoy a través de su palabra. Todos se lo rogamos en el nombre de Jesús, porque le damos gracias, amado Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esta noche, amados hermanos, tengo el privilegio de poder traer a nuestras vidas el mensaje de la palabra de Dios. No sé cuánto damos gloria a Dios. Esta noche tengo el privilegio de traer a nuestras vidas el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué le recalco esto? Que es el mensaje de la palabra de Dios. Cuando llegamos a este versículo, hermanos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, después de haber trabajado arduamente por esta iglesia, por esta obra que estaba tierna, también, hermanos, mostró el afecto que él logró poder tenerles, ese amor entrañable que como una madre, que también como un padre, sintió y expresaba y demostraba para la iglesia de Tesalónica. El mensaje de Pablo fue, hermanos, en defensa de aquellos que se levantaban queriendo vituperar la obra de Cristo, queriendo, hermanos, desvirtuar la verdad del Evangelio. Por esa razón, Pablo presentó argumentos, hermanos, que daban testimonio que lo que él había hecho en aquella ciudad, que lo que él había llevado a aquella ciudad, que el mensaje que los hermanos de Tesalónica recibieron era, hermanos, exactamente el evangelio del cual Cristo dijo, hermanos, en aquel momento que subía al cielo: vaya y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es la labor que el apóstol Pablo estaba desarrollando después
personal con el propio Señor Jesús. Entonces, Pablo, hermanos, llegó a esta ciudad predicando la palabra de Dios. Llegó a esta ciudad entregando el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué le recalco esto? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree, hermanos, que cada vez que se para un hombre o una mujer en este púlpito a leer la palabra y a dar el mensaje, usted cree, hermano, que es Dios el que está hablando? Amén. Sí, qué bueno. Sí, porque en el caso de Pablo hubo, hermanos, esa lucha de que muchos alegaban de que lo que Pablo estaba predicando eran sus pensamientos, eran sus emociones, que lo que Pablo estaba predicando, hermanos, era su doctrina, que lo que Pablo estaba predicando era su filosofía. Todos aquellos contrarios al evangelio se levantaban, hermanos, diciendo que lo que Pablo estaba haciendo, como vimos anteriormente, era simplemente un negocio. Pero vemos, hermanos, en la palabra de Dios, en el capítulo anterior a este, en el verso 5, que dice el apóstol Pablo, hermanos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cual fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, que cuando Pablo entregó el evangelio a aquel lugar, fue, hermano, un evangelio entregado, hermano, con un respaldo de Dios, fue con evidencia de que lo que él estaba predicando era la palabra de Dios. Lamentablemente, hoy en día hay muchas personas, hermanos, que no creen al mensaje del evangelio. Hay muchas personas, hermanos, que agarran la Biblia y creen en lo que dice la Biblia, pero que no creen en el mensaje que se predica desde los púlpitos. Es, hermano, entendible en cierto modo que estas personas muchas veces no puedan creer al mensaje que un hombre común y cualquiera puede predicar, porque lo que la gente quizás ve en el que está al frente son sus defectos. Lo que la gente ve en el que está al frente son su bajeza, sus errores, son, hermanos, todos aquellos aspectos que como humanos, hermanos, no nos hemos podido soltar, pero también sabemos que en el paso del tiempo y en el caminar que llevamos hacia la patria celestial, Dios nos va perfeccionando, Dios nos va preparando, Dios nos va haciendo, hermano, con la talla que Él quiere que seamos para que lleguemos al cielo. Entonces, la gente que veía predicar a Pablo, veían a un hombre artesano, veían a un hombre, hermanos, que había estudiado, pero que era un hombre cualquiera, que no podía ser usado por Dios. Entonces, así hay mucha gente hoy en día. Cuando, hermanos, se predica la palabra de Dios desde el púlpito, cuando venimos a este lugar y abrimos este libro sagrado y empezamos, hermanos, a explicar qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de la porción que abordamos en cada culto, hermano, déjeme decirle que es Dios hablando a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos lleva, hermanos, a la verdad del Evangelio. Y lo que se predica aquí no son cuentos, no son fábulas, no son leyendas, no son anécdotas. Lo que se predica aquí no son chistes. Lo que se predica aquí es la verdad del Evangelio, es la verdad de la palabra de Dios, es la esencia de la palabra de Dios. Por eso es de que en cada mensaje siempre hay un respaldo, hermano, de algún lugar o de alguna parte de la palabra de Dios. Cada vez que venimos y abrimos la Biblia, a lo mejor estamos quizás allá por Apocalipsis, ¿verdad? Pero del Apocalipsis nos vamos al Génesis o nos vamos al libro de los profetas o a alguna parte de la Biblia, pero que va a dar testimonio
testimonio que lo que estamos predicando, quizás si estamos en el Apocalipsis, es la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando sucede que es la palabra de Dios la que se está predicando, sucede, hermano, que empiezan a verse los cambios, empieza a verse, hermano, la diferencia entre lo que éramos ayer, lo que somos hoy, y se empieza a notar lo que cada día que va pasando, Dios está haciendo en nuestra vida. Pablo se sentía orgulloso de tener unos hermanos que recién se habían convertido al Evangelio y que su testimonio, hermanos, era tan creíble que muchas de las personas que veían a estos hermanos se maravillaban, se quedaban asombrados de ver los cambios que habían producido los mensajes de Pablo en esas personas. Entonces, cuando Pablo hoy nos habla a través de este versículo, dice: por lo cual también nosotros, o sea, hablando en Timoteo y Silas, que eran los misioneros que llegaron a Tesalónica, sin cesar, damos gracias a Dios. Es decir, que estaban tan agradecidos con el Señor, estos siervos de Dios, que no paraban de darle gracias al Señor por aquellos hermanos que habían recibido el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, allá en segunda de Timoteo, nos habla de que la palabra nos enseña, nos redarguye, hermanos, nos corrige y nos instruye. Es decir, que esta palabra es tan poderosa que ella misma dice que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir, hermano, las coyunturas y los tuertos, atraviesa todo nuestro ser. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir, hermano, es que el mensaje que Pablo estaba entregando a Tesalónica es el mismo mensaje que hoy en día se predica en este lugar. Es el mismo mensaje que cambió su vida, es el mismo mensaje que cambió mi vida, es el mismo mensaje que sigue, hermano, estando a la orden para cambiar a todos aquellos que necesitan venir al arrepentimiento y poder ser, hermanos, herederos de las promesas de salvación que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, amado hermano, cuando nosotros vemos este versículo, es muy especial porque nosotros debemos de comprender, amado hermano, que la palabra, cuando es entregada, muchas veces va a molestar. Yo no sé si usted algún día le ha hablado a alguien de Cristo y se ha ofendido. Muchas veces el mensaje que aquí se predica, hermano, cae en heridas, cae en llagas, cae, hermanos, en personas que se sienten ofendidas, porque mire, al ser humano le gusta que le echen, que lo abracen, le digan: hermanito, qué bonito se ve. No importa lo que esté haciendo, usted siga siendo el mismo, sea original, y tal vez esté pecado el hermano. Eso es lo que nos gusta a veces. Pero cuando viene la palabra y nos confronta y nos dice que estamos en pecado y que hay que corregir ciertos aspectos de nuestra vida, hermano, sentimos que nos molesta y dice: el pastor Polino está diciendo, el pastor ya sabe que y empezamos, hermano, a cuestionar pensando que es el pastor, cuando es Dios el que está mandando un mensaje. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama y porque Él está tratando de prepararnos para que no nos perdamos. Pero la palabra de Dios muchas veces no va a ser aceptada, porque la palabra de Dios es como el limón que cae en la herida, ay, arde, como la sal que cae en la herida y quema. Entonces, la palabra de Dios que Pablo estaba entregando había causado, hermano, un alboroto, había causado una revolución. ¿Por qué? Un alboroto porque había personas, hermanos, que se levantaban
mensaje de Pablo, pero ¿sabe por qué? Porque se sentían ofendidos, porque sentían que el mensaje de Pablo no era para ellos, porque, hermano, Pablo llegó a una ciudad que estaba hundida en la idolatría, hundida, hermano, a los cultos, a los dioses paganos, estaba hundida, hermano, en muchos, pero muchas cosas que tienen que ver con pecado. Entonces la gente se oponía al mensaje de Pablo, pero bendita la misericordia de Dios, que aunque el hombre esté pecando, que aunque el hombre esté fallando, que aunque el hombre cierre los oídos, Dios siempre va a mandar su palabra, porque dice que esta palabra es la que va a salvar, y esta palabra es la que también va a condenar a aquellos que, habiéndola recibido, no la quisieron. El apóstol Juan, allá en el capítulo 3, 19, dice que la luz vino a las tinieblas, ¿verdad? Y dice que la aborrecieron la luz, porque sus obras eran malas, eran, hermanos, dadas al pecado, eran dadas, hermanos, a rebelarse contra Dios. Entonces aborrecieron a la luz. Ustedes ya saben que hay en la luz, ¿verdad? Es Cristo. Él vino, habitó en medio de aquellos que habían, hermanos, recibido la promesa de Dios de que el Mesías iba a venir, y lo tuvieron ahí con él y lo aborrecieron, porque dice Juan, sus obras eran malas. Entonces, cuando llegamos, hermanos, a estos tiempos, hermanos, uno muchas veces se sorprende cómo el hombre, hermano, rechaza al Señor, cómo el hombre se le presenta el mensaje de la palabra de Dios, se le habla del amor de Cristo, se le habla del poder de Dios para transformar, para restaurar, para ayudarle, aún cuando el hombre está sumergido en los problemas más difíciles de la vida, y ni aún así el hombre cierra las puertas de su corazón y dice: sí, yo quiero de Dios, pero no abre las puertas de su corazón. Quieren a Dios, pero no quieren cargar su gloria. Quieren el favor de Dios, pero no quieren, hermano, la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque ellos están inclinados a pecar, y de pecar no quieren salir. Y es por esa razón de que muchas veces la palabra de Dios va a caer como cae ladrillo que golpea en las personas. Miren, si eso, hermano, eso de que quieren a las iglesias disminuir el volumen cuando se anda predicando, cuando hay culto, hermano, eso no crean que eso de las leyes, pero simplemente así por así. No, todo eso, hermano, es porque la palabra les molesta, es porque la palabra, hermano, les ofende. No va a ser un baile, un carnaval, hermano. Los sonidos de las fiestas mundanas no se comparan al sonido que las iglesias ocupan. Mire, si las iglesias con sacrificio llevan un par de parlantes por ahí para que se oiga, ¿verdad? Y no vaya a ser una fiesta mundana que lleva la disco móvil que hasta los techos se levantan. Allá en Oriente hace poco salieron las noticias que se cayeron los techos, se rajaron las paredes de las casas. ¿Por qué? Porque el sonido era tan exagerado. ¿Y quién controló eso? Nadie, ¿verdad? Por supuesto, porque como ese es el deleite del mundo, el deleite de la carne, es el placer, es el pecado. Entonces no tiene oposición, pero cuando viene la palabra de Dios, se levantan, hermano, ellos que dicen: ya vienes a molestarme. Entonces Pablo acababa de estar pasando este episodio y dice: pero hermano, pero yo me gozo que ustedes han comprendido la verdad del Evangelio, y por eso no paro de darle gracias a Dios, porque a pesar de que hay multitudes que no quieren nada con el Señor, ustedes han abierto las puertas de su corazón y están ahí perseverando, están ahí juntos, siguiendo la doctrina del Señor. Esa era la alegría del apóstol cuando dice: por lo cual nosotros sin cesar, o sea, no paramos de darle gracias a Dios, de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de la boca de estos hombres, la recibieron como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Le voy a decir algo. ¿Sabe por qué muchas veces, hermano, el milagro no se da en nuestra vida?
vez estamos en una situación bien difícil, ¿verdad? Y se para un siervo aquí del Señor y le dice, dice el Señor, ¿verdad?, que vas a tener carro nuevo. Gloria a Dios. Amén, gracias. Pero cuando se va, dijo el pastor que el Señor me va a dar un carro nuevo. Entonces, ¿fue Dios que le habló o fue el pastor? O sea, ahí, hermano, hay un punto bien importante que nosotros tenemos que comprender, que cuando está aquí está hablando un hombre, ¿verdad? Pero está hablando la palabra de Dios. Si usted cree que la palabra de Dios es la que aquí está brotando, hermano, usted va a ser bendecido. Usted va a recibir, hermano, de parte de Dios, porque le está abriendo las puertas de su corazón a la palabra de Dios y no al pensamiento de un hombre. El día de ayer yo hablaba con mi esposa y le decía lo importante que es para cuando uno predica la palabra, de conocer la doctrina del Señor, porque cuando usted conoce la doctrina del Señor, hermano, aborda cualquier parte de la Biblia para predicar y usted no se va a salir de lo correcto de Dios. No va a predicar herejía, no va a predicar inventos, no va a predicar cualquier cosa que se le venga a la mente, sino que va a predicar lo que el Señor le ha entregado a través de este libro y a través de la revelación del Espíritu Santo y a través, hermano, de lo que usted pudo haberse preparado para saber exactamente cuál es la voluntad de Dios a través de cada mensaje. Entonces, aquellos hombres que no quisieron recibir el mensaje de Pablo, lastimosamente, hermano, fueron personas que no fueron bendecidas. Pero aquellos que lo recibieron el mensaje de Pablo, de Silas, de Timoteo, hermano, estas personas, estos hermanos, fueron grandemente bendecidos. Entonces, la enseñanza para esta noche es que nosotros, hermanos, siempre que tengamos el privilegio de que Dios use a alguien en este púlpito y que nos traiga palabra, nosotros no solamente abramos nuestros oídos, sino abramos las puertas de nuestro corazón para recibir el mensaje de Dios que tiene para nuestra vida, porque es ahí cuando se producen los cambios. Miren lo que dice aquí, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. O sea, según es en verdad quiere decir que es la palabra de Dios. Y aquí dice que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, que cuando nosotros el mensaje que estamos escuchando lo recibimos como palabra de Dios, entonces dice que actúa en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que entonces serán los cambios. Cuando nosotros recibimos el mensaje de Dios, es que se van a ir dando los cambios. Aquellos hermanos, tuvieron un cambio radical. Y Pablo se gozaba por esos hermanos. Y Pablo les decía, qué bueno que ustedes han recibido la palabra de Dios y han entendido que como palabra de Dios van a recibir consuelo cuando necesiten consuelo, van a recibir fortaleza cuando necesiten fortaleza, van a recibir salud cuando estén enfermos. El Señor no pasa nada. Van a recibir bendiciones, enseñanzas de toda clase, ¿saben? Porque es la palabra de Dios. Pero, dice Pablo, pero acordémonos que también yo los amo como padre. Y cuando reciban la palabra de Dios, van a recibir también la disciplina. Entonces, la palabra de Dios tiene ambas características. Tiene consuelo en el momento que necesitamos ser confortados, pero tiene disciplina en el momento que tenemos que ser corregidos. Y por esa razón es que el Señor nos manda, hermanos, a que nos congreguemos, a que no nos quedemos, sino que busquemos la enseñanza de la palabra de Dios, porque cuando nosotros recibimos, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios, es que se van a ver los cambios. Entonces, créame que cada vez que
algo comprometido con la palabra. Y yo creo, hermanos, de que lo que prediqué hace 2 o 3 años me ayudó para lograr el poquito que he avanzado hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque ella misma me dice: predicador, eso, predícate a ti mismo. Entonces, hermano, cuando uno se para aquí, no solo el que se para aquí, no solo el que escucha va a crecer, y no solamente, hermano, el que está ahí en la silla va a cambiar, sino que aún el que está parado aquí va a ir teniendo los cambios. Pero ¿cómo va a ir cambiando? Cuando nosotros, dice Pablo, recibimos la palabra, cuando nosotros recibimos el mensaje de la palabra de Dios, es ahí cuando ella actúa en nosotros, hermano. Así que hoy ya saben, a la hora que esté la prédica, no se levante, no se vaya a hacer otra cosa, levántese, que es cortito el mensaje. Aleluya. Sí, le digo esto porque, mire, si nosotros estamos conscientes que es la palabra de Dios, hermano, lo que se merece es una reverencia, ¿verdad? Pero muchas veces, el mensaje, a comer chicle, allá. Y si tiene hambre, el pan de la cartera lo va a comer allá. Algunos, ¿verdad? Hay otros que ahí en la siesta, comer y comer. Entonces, pero hermano, cuando sabemos que es la palabra de Dios, debemos de tener reverencia. Porque, hermano, usted le puede ser indiferente al pastor, al que esté predicando, pero cuando estamos conscientes que es la palabra de Dios, hermano, ahí sí tengamos cuidado, porque Dios se merece toda la honra y toda la gloria. Gracias al Señor, aleluya. Me recuerdo en un aniversario en Nahuachapán, estaba el Señor hablando a través de sus profetas, y yo estaba parado en la puerta, y como que no era conmigo. A los hermanos gozándose, oyendo que el Señor hablaba, y yo como que era cabrito parado allá. Pero eso fue ya hace bastante, eso fue ya hace rato. Pero llega el pastor Carlos, que fue nuestro pastor, el fundador de la obra en la que nosotros estamos continuando, y él con amor, ¿verdad? Mire, cuando yo me acuerdo de eso, me acuerdo de Pablo, que dice que con amor amaba a los hermanos, con amor de padre, con amor de madre, que era todo un amor el pastor, pero tenía carácter, como padre tenía, le decía la verdad a uno. Pues llegó a la puerta, él estaba hasta así estaba con el pie. Yo, ¿cuántos se paran así? Que ponen el pie en la pared, ya como que estaba en el parque. Llega el pastor, me abraza y me dice: siervo, el Señor está hablando. Así le digo. Mire, de verdad que uno viene malcriado. No me digo que está hablando, que tiene que estar. ¿Usted a qué vino? Me dijo. ¿Usted vino a pasear o vino al culto? No, yo vine al culto. Entonces, allá tiene que estar. Porque el Señor está hablando. ¿Cuánto creen que el Señor habla a través de la profecía? ¿Sí? Ese es el Señor. El Señor habla a través de la profecía. ¿Y por qué cuando el Señor está hablando en la profecía? No estamos chistando, no estamos secreteando, no estamos... Ya te fijaste, porque ya tengo que ver la mandarina, la verdad, me queda profetizar. Y empezamos a hacer de todo. Por eso es que cuando está la profecía, uno aquí, hermano, cierre sus ojos, oremos al Señor, hermano, el Señor está... Porque hay que tener reverencia al Espíritu Santo. Entonces, así como creemos que es el Espíritu Santo el que está manifestándose a la hora de la profecía, así también a la hora del mensaje de la palabra de Dios debemos de tener gozo, debemos de tener alegría, debemos de tener chispa, hermano, porque Dios nos ha dado vida, Él nos ha dado salvación y hay motivo suficiente para que usted y yo, hermano, estemos bien despiertos, alabando al Señor. Entonces, cuando es así, los cambios se van a ir dando en nuestra vida. Por eso es de que Dios es tan insistente muchas veces en cosas que nosotros estamos viviendo, y Él sigue hablándonos
Y usted podrá decir, al pastor que aburre con el mismo mensaje. Cada vez que predica habla de lo mismo. Pero tal vez es porque Dios, hermano, sabe que hay que ir moldeando, hay que ir cambiando ciertos aspectos. Entonces, cuando nosotros, hermanos, venimos y recibimos el mensaje de la palabra de Dios, por sencillo que usted lo vea, por humilde que sea la persona que esté, pero es Dios hablando. Por supuesto, no estamos hablando de personas que le van a venir a contar chistes, pero muchas veces hay oportunidades de tal vez hay cosas que suceden, ¿verdad? Que uno las cuenta y da risa, pero que nos vamos a parar a contar chistes aquí, que eso, que nos libre el Señor. Porque una cosa es que dentro del mensaje Dios ponga la gracia para que si usted está durmiendo, en vez de dormirse, se ría. Pero otra cosa es que yo venga y le cuente chiste y el peor de los casos, contarle fábulas, contarle historias, hermanos, que no tienen contenido espiritual. En algunos momentos hemos contado o hemos hecho comparaciones con casos de la vida real, pero no de la que ve usted en la tele, sino que casos que se dan en el diario vivir. No voy a decir que va a pensar que le estoy mencionando el programa de casos de la vida real a los que ven novelas. Entonces, pero porque tal vez, hermano, en esos episodios de la vida de alguien Dios hizo algo glorioso. Entonces, de esa manera podemos presentar algún argumento, pero que Dios nos libre de traer aquí filosofías o pensamientos humanos y decir, hermano, es que yo creo que esto es así y que ya me lo estoy inventando yo, porque hasta aquí, si quizás no ha sido un mensaje de aquellos explosivos, de aquellos que yo le he entregado, pero siempre ha estado respaldado por la verdad del Evangelio. Que de aquí no nos mueve el Señor, que nos quedemos enmarcados, porque esto es la lumbrera que Dios ha dejado para que lleguemos al cielo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pónganse sobre sus pies. Vamos esta noche a darle gracias a Dios. Y así con nuestros ojos cerrados, hacer una invitación para aquellos que a través de las redes hoy quieren rendir su corazón a Cristo, que saben que Dios sigue hablándote. Usted que iba pasando por ahí y se detuvo a ver la transmisión, no fue casualidad. El mensaje de Dios ha llegado a su vida porque hay salvación, porque hay oportunidad, porque Dios está esperando que usted rinda su corazón y que hoy confiese sus pecados para que pueda llegar a la patria celestial. Si está viviendo en la tempestad, a tiempo llegó el Señor. Y a cada uno de los que estamos aquí le damos gracias al Señor porque comprendemos que Dios sigue hablando a través de barro, a través de instrumentos de barro, pero que es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra. Porque el que se para aquí puede hablar bonito, puede hablar elocuente, puede ser sencillo para hablar, pero el que está redarguyendo el corazón, el que está quebrantando, el que está haciendo que esas lágrimas salgan, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está haciendo los cambios, el Espíritu Santo está operando, el Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra para la cual Dios ha enviado la palabra. Señor, le damos gracias esta noche por cada uno de los mensajes que nos ha permitido recibir. Le pedimos, Señor, que siempre sea su verdad la que se predique desde este púlpito. Señor, que traiga a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que desean saciarse, Señor, con su verdad, aquellos que andan buscando, Señor eterno, un lugar donde poder alabarle y adorarle. Señor, aquí estamos creyendo, Señor, que para muchos, Señor, el Evangelio va a ser rechazado, pero también para multitudes el Evangelio es presentado, porque muchos son los que usted va a traer a esta casa. En el nombre de Cristo lo creemos y le damos gracias esta noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén.
y amén. Gloria al Señor esta noche. Aleluya. Pueden tomar su asiento un minuto, mi amado hermano y hermana. Solamente queremos recordar que siempre seguimos con los cultos para los domingos a las 4 de la tarde, los martes a las 7 de la noche. El día de ayer fue precioso. El Señor se glorificó siempre los martes. Suceden cosas maravillosas en este lugar. Así que invitarles siempre para que los martes tengamos a gozar a la presencia del Señor. Estamos solamente intercediendo, presentándole al Señor las peticiones que como iglesia necesitamos que Dios se esté glorificando. No venimos a pedir por nosotros, pero como el Señor sabe de qué tenemos necesidad, aunque no le pidamos para nosotros, porque venimos a pedir por los hermanos. O sea, si usted viene a orar el martes, no va a orar por usted, sino que va a orar porque tiene la paz, porque no vino, porque hace un mes vino, hace 3 meses ya no vino. Oramos por todas las necesidades que como iglesia de Dios se presentan, igual para que el Señor esté dando respuesta en esos problemas que como iglesia muchas veces individualmente tenemos en la familia, en el trabajo, en cualquier área de nuestra vida. Así que por esa razón nos reunimos los días martes, los miércoles siempre a las 6:30 y la vigilia, que es el último sábado de cada mes. Hay alguien, menos el hermano Luna, porque es el primero que pone el anuncio, gloria a Dios. Hay alguien que sepa qué día cae la vigilia que tenemos próximamente. Sábado, sí, pero fecha. ¿Alguien? Búsquelo en el calendario ahorita. El hermano Luna, porque ya se lo sabe de memoria, él hizo el anuncio. 25 de julio, vaya. Que para que no se nos olvide, amén. Así es que 25 de julio nos vamos a gozar aquí, si el Señor no nos ha venido a traer. No sé si hay visiones, hermanos, si hay negocios que el Señor haya puesto, hermano Santo. ¿Ah? ¿No? Bien, nos vamos, hermano. Vámonos, parémonos y le damos gracias al Señor esta noche. Y le decimos, amado Dios, usted es grande en misericordia, que nos ha permitido gozarnos esta noche. Le rogamos que nos lleve con bien a nuestra casa y que limpie el camino por donde vamos a pasar. Tome control de los vehículos y así permítanos seguir en el gozo que usted nos ha regalado. En el nombre de Jesús se lo rogamos y le damos gracias por este tiempo en el cual le ofrecemos y se lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El culto ha terminado, demos gracias a Dios, que el Espíritu Santo nos guíe con su amor.